Buenas tardes. Lo primero que me gustaría hacer es dar las gracias a Sebastián por haberme invitado, porque yo creo que para nosotros, yo que soy radiólogo intervencionista, es muy importante estar fuera de nuestros foros. En nuestros foros, cuando nos juntamos los radiólogos, pues nos decimos los guapos, los altos que somos, pero creo que en estos foros es donde realmente tiene valor nuestra presencia, porque nos hacemos presentes y enseñamos las cosas que podemos ofrecer para que los que son vuestras pacientes también sean nuestras pacientes. Y luego, pues con todo lo que he visto, que me ha parecido muy, muy interesante, porque un radiólogo, si un radiólogo, yo creo que los radiólogos diagnósticos son médicos que saben mucho, mucho sobre todo en la parte teórica de imagen. Los radiólogos intervencionistas al final nos estamos convirtiendo en médicos que abarcamos mucho, pero no sé si sabemos mucho de las cosas. Y cuando Sebastián me pidió que hablara de nuestra visión de la hemorragia posparto, la verdad que empecé a estudiar coño, la verdad que es un campo súper, súper interesante, y después de lo que yo he escuchado aquí, pues la verdad que habéis cargado parte de mi charla, porque eh, yo había visto que la hemorragia posparto es aquella de 500 en el parto vaginal y 1000 en la cesárea, y me lo había echado por tierra. Sí que constituye una emergencia obstétrica, ¿no? Sobre todo pues, porque puede desencadenar el shock hipovolémico, la coagulopatía, y tiene altas tasas de mortalidad. Y otra de las cosas que he aprendido es que existe la hemorragia posparto primaria, que es aquella que aparece en las primeras 24 horas, y la secundaria, que se extiende pues, hasta las 12 semanas, ¿no? Causa, esto lo sabéis bastante mejor que yo, pues ahí están enumeradas en la primaria y en la secundaria, que son las mismas, pero quitando la atonía uterina, porque es difícil que se prolongue tanto tiempo en el tiempo, ¿no? Y nada, que de lo que yo vengo como dicen, yo vengo a hablar de mi libro, que es la terapia endovascular. La terapia endovascular es una estrategia terapéutica efectiva para la hemorragia posparto, de diversa causa, y que tiene la ventaja de que es un procedimiento rápido y sobre todo repetible, y que la podemos hacer sin anestesia general, simplemente con una anestesia local que preserva el útero, haciendo posible tanto la menstruación como la fertilidad, ¿no? ¿Y cuáles son las indicaciones? El fallo del manejo conservador y o quirúrgico. De todo lo que nos han estado contando, pues cuando falla eso, pues ahí está nuestro hueco, la opción que nosotros podemos ofrecer. Indicaciones, pues todas las indicaciones de hemorragia posparto son las que nosotros podemos tratar, siempre pues cuando falla todo lo que se ha hecho con anterioridad. ¿Y qué contraindicaciones tenemos? Fijaros que he puesto en las dos contraindicaciones que son relativas. ¿Por qué? Porque en las reacciones alérgicas al contraste ya tenemos la suerte de tener otros medios de contraste que nos pueden permitir hacer la arteriografía. La forma de hacer una arteriografía clásica es con medios con contraste yodado, pero pues ahora nosotros contamos con los contrastes, por ejemplo, el gadolinio, el contraste que se usa en resonancia, que nos permite hacer arteriografía en aquellos pacientes alérgicos al contraste, y además que se ven bastante bien, y con las máquinas que contamos hoy en día, pues no es una limitación. Y en las coagulopatías también es una contraindicación relativa, porque nosotros cuando nos pedís cualquier actuación programada, siempre pedimos que tenga un estudio de coagulación y que sea un estudio de coagulación normal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de hemorragia. Aquí ya no lo tenemos, ya la hemorragia está. O sea, entonces, el hecho de que tenga una coagulopatía es una contraindicación relativa. ¿Qué haríamos en una hemorragia? O no le quitamos el introductor que hemos puesto en la arteria, o hacemos cierres mecánicos de los que disponemos hoy en día. Y incluso para embolizar, pues tenemos
elementos que nos ayudan en aquellos pacientes que tienen una coagulopatía, ¿no? Para nosotros, a la hora de hacer un tratamiento endovascular, ¿qué es de las cosas más importantes? Pues una serie de condicionantes anatómicos, como es saber o conocer la anatomía vascular a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? La cosa es que la vascularización de la pelvis presenta muchísimas variantes, originándose mayoritariamente la vascularización del útero y de todas las estructuras, vagina, cuello uterino, en relación a la arteria ilíaca interna. Pero no solo así. Y las arterias más comúnmente dañadas son ramas vaginales o ramas de la arteria pudenda interna, ¿no? Aquí pues, os he puesto algunas imágenes de diferentes anatomías de arteria uterina, pues en la imagen más grande sería, vamos a ver si esto señalamos, ¿no? Esta es la arteria uterina que nos vamos a encontrar en una arteriografía de la forma más común, que sale de la división anterior de la ilíaca interna, que tiene un trayecto vertical, otro horizontal y otro ascendente. Pero aquí tenemos otra disposición de una arteria uterina, de otra morfología. Aquí vemos arteria pudenda, que también puede vascularizar sobre todo la zona de la vagina. Como he dicho, la arteria uterina muestra un recorrido con una forma de U, con un segmento descendente, otro transversal y otro ascendente, y del segmento transversal puede originarse la arteria cérvico-vaginales que pueden ser responsables del sangrado. Pero es que también en la vascularización del útero podemos encontrar que la arteria ovárica y la arteria del ligamento redondo pueden participar en la vascularización del útero. Normalmente la arteria ovárica se origina por debajo de la arteria renal y la arteria del ligamento redondo normalmente de la arteria epigástrica inferior, que es una rama de la femoral común, ¿no? Entonces, todas esas variaciones son las que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de plantearnos cómo vamos a hacer la embolización, ¿no? Pues esto, como os digo, la arteria vaginal puede surgir tanto de la división anterior de la arteria ilíaca interna de forma independiente o desde la arteria uterina. Las ramas de la arteria vesical también vascularizan la vagina, con lo que también son arterias a tener en cuenta, ¿no? Todas estas arterias que hemos mencionado pues pueden ser ramas que vascularicen el útero. ¿Y cuál es el objetivo de la embolización? El objetivo fundamental de la embolización es reducir la presión de perfusión. No se trata de ocluir de forma definitiva el vaso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En función de la emergencia. A todos los radiólogos, cuando se nos solicita un tratamiento sobre una hemorragia, si hay tiempo, lo que solicitamos es un angiotac. ¿Para qué? Para tener un mapa que nos indique a dónde tenemos que ir. Si tenemos una lesión que el angiotac no la define, pues podemos ir de forma selectiva a esa lesión sin tener que tocar el resto de la arteria. Pero si no tenemos ese tiempo, pues hacemos un paso inmediato al quirófano de la angiografía y allí tomaremos las decisiones que creemos que tenemos que tomar. ¿Cómo hacemos nosotros una arteriografía? Normalmente la forma más común es hacer un abordaje femoral, normalmente derecho. ¿Por qué derecho? Porque las mesas están diseñadas para que tú estés más cómodo en el lado derecho. No tiene otro sentido. Pero también con introductores de 5 o 6 French, que son el introductor arterial que nosotros colocamos, que es como las vías que se colocan los anestesistas en el quirófano. Y también se está poniendo muy de moda en nuestros procedimientos hacer un abordaje arterial radial, buscando que a los pacientes se les minimice el tiempo de estancia hospitalaria. Nosotros usamos la vía radial para intentar que el paciente no ingrese. En estos casos de este tipo de pacientes, pues no está muy indicado, pero es una opción. Y lo hacemos con anestesia local. La mayoría de nuestros procedimientos lo hacemos con anestesia local, que es una ventaja
en la mayoría de los pacientes. Y dependiendo de si sabemos lo que buscamos o no, lo primero que haríamos sería una aortografía con un catéter de alto flujo, un catéter tipo pigtail, en el que tiene múltiples agujeritos en ese rabo de cerdo, que nos permite introducir mucho volumen de contraste en muy poco tiempo, con lo que nos va a dibujar todas las arterias de la zona pélvica. Esto lo hacemos simplemente para ver a qué nos enfrentamos. Lo que nosotros vamos buscando fundamentalmente es dónde está la ilíaca interna, y si vemos la zona de sangrado, pues nos podemos acercar. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? O sea, ¿cuál es el objetivo del tratamiento vascular? Como hemos dicho, es disminuir la presión de perfusión buscando que pare el sangrado. Y vamos a tener diferentes situaciones. Situación de emergencia sin identificación del punto sangrante. ¿Qué haríamos? Embolizamos las dos arterias ilíacas internas con material de embolización temporal. ¿Qué quiere decir? Es un material que lo vamos a colocar y que va a estar ahí entre 12, haciendo efecto entre 12 y 24 horas, 48 horas, y que luego va a ir repermeabilizando. Lo que vamos buscando es intentar parar la hemorragia como sea posible. ¿Que tenemos tiempo pero no identificamos el punto de sangrado? Lo que hacemos es, ¿desde dónde salen la mayoría de los vasos que irrigan el útero? Desde la división anterior. Pues nos metemos en la división anterior, respetamos la zona glútea y hacemos lo mismo, una embolización bilateral de la rama anterior de la ilíaca interna. ¿Que tenemos más tiempo? Pues nos metemos en la arteria uterina y embolizamos la arteria uterina con este mismo material. Y si identificamos el punto sangrante, lo que vamos a hacer es una embolización supraselectiva. Aquí lo que os enseño pues, es cómo nos metemos en la arteria uterina, y nosotros tenemos la capacidad, con los microcatéteres que usamos, pues intentar navegar todo lo distal posible hasta encontrar el punto de sangrado. Y el otro punto muy importante, después de conocer la anatomía, de ver la situación en la que estamos, es elegir el material de embolización más adecuado. El material de embolización más comúnmente usado es la gelatina, la esponja de gelatina absorbible, lo que se llama el Spongostan, el Gelfoam, que no es otra cosa que un material reabsorbible, que nosotros, no sé si en quirófano también los hay, el Cutanplast, que es papel, ¿no? Es un papel que nosotros eso lo fragmentamos, lo metemos en una jeringa, lo mezclamos con sobrecontraste, conseguimos una espuma y la inyectamos. La inyectamos en la arteria hasta que se ocluye la arteria. ¿De acuerdo? Y las tasas de control de éxito técnico, o sea, de oclusión de la arteria, el éxito técnico para nosotros es la oclusión de la arteria. Luego está el éxito clínico, que es que sirva para algo. Pero bueno, no estamos libres de nada, ¿no? Pero nuestro éxito técnico en estos casos está cercano al 100%, si no es el 100%, porque no paramos hasta que está parado, ¿no? Y lo que vamos a conseguir es una oclusión temporal con una recanalización que varía entre 12 horas y 2 semanas. ¿De acuerdo? Tenemos otros materiales de embolización, como son las partículas de alcohol de polivinilo, las partículas de PVA, que no es otra cosa que un plástico, que lo podemos usar en combinación con los materiales reabsorbibles como el Spongostan, y lo que hacemos nosotros pues lo mismo, inyectar en la arteria hasta que conseguimos la oclusión. Este es el material que usamos nosotros, por ejemplo, en la embolización uterina de los miomas, que luego cuando a esos miomas se analizan, lo que hemos visto es que se ven partículas dentro del mioma, ¿no? Y en el caso de que embolicemos con esto, tenemos que tener ciertas precauciones, sobre todo en aquellas pacientes que quedan restos dentro del útero, porque ahí hay shunt arteriovenoso, que estas partículas pueden pasar a través de ese shunt arteriovenoso y provocar una embolización sistémica, que no es deseable. Que tenemos una lesión
que conocemos, por ejemplo, un pseudoaneurisma después de una esterectomía en la que se ha lesionado un vaso, vemos un pseudoaneurisma, pues si somos capaces de llegar hasta ese pseudoaneurisma, podemos embolizar con material como son los coil, que son espiras de platino, que es un material que queda ahí para siempre, que lo que hacemos es meternos en ese pseudo, en esa arteria y enrollamos esos espirales ahí hasta que conseguimos la oclusión. ¿De acuerdo? Pero esto hay que usarlo cuando está indicado, ¿vale? Y, por último, otro material de embolización son los que nosotros llamamos los pegamentos, los embolizantes líquidos. Son los cianoacrilatos, que son como el ónix, que son agentes embolizantes permanentes. Por eso se reservan en aquellas situaciones en las que tenemos muy claro que queremos tapar una cosa en concreto. Y este tipo de material es el que usamos en aquellos pacientes que tienen una coagulopatía. ¿Por qué? Porque es un material que ocupa la luz del vaso de forma completa y impide el sangrado. Y yo creo que probablemente lo más interesante, aunque desde que Sebastián me dijo que me invitó a dar esta charla y yo me la estudié, voy a tener mucho cuidado en que me vuelvan a pedir hablar de cualquier cosa, porque nosotros cuando me dijo esto, pues muy bien, hemos hecho algunos casos y yo soy un poco desastre y a pesar de que me habían pedido que entregara la charla hace una semana, pues este lunes todavía no lo había hecho. Y el lunes recibí una llamada de Sebastián y digo yo, ya está, ¿cuándo voy a mandar la charla? Y no, me dijo, tenemos una paciente con una hemorragia posparto. Entonces digo, Dios mío, nunca más voy a aceptar una charla sobre algo que me pueda comprometer, ¿no? Porque luego pasan estas cosas. Pero bueno, esta no es la paciente, pero es un caso muy parecido. Esta fue una paciente de 38 años, gestante de 38 semanas más 3, que acude por sensación de bolsa rota sobre las 4:30 de la mañana, ¿no? Supongo que eso en vuestra vida será bastante normal, ¿no? No tenía una sensación de dolor uterino ni metrorragia y había sido una fecundación in vitro. Pues tuvo un parto eutóxico con complicación hemorrágica que precisó hasta de 3 revisiones en quirófano con desgarro cervical y genital que fueron suturados. Los datos del parto, pues, a vosotros lo entenderéis muy bien, yo regular, pero bien. Y a pesar de todo esto, persistió con la hemorragia y como fue en una paciente en la que hubo tiempo, se le realizó un TC abdominopélvico sin y con contraste intravenoso. En esto lo que se vio es que había un útero con una marcada distensión. Esta es la fase sin contraste arterial, lo que nosotros llamamos portal, y una fase tardía. Eso es lo que nos permiten a nosotros los estudios de TAC, es que hacemos una evolución evolutiva en el tiempo. Tenemos la fase en la que el abdomen no tiene contraste, tenemos una fase arterial donde vamos a ver muy bien las arterias, porque las dibujamos, ¿no? Las veis ahí dibujadas de blanco. Esto que es una reconstrucción en un plano sagital, vemos, y una reconstrucción MIP en la que nos da volumen. Pues aquí estamos viendo la arteria ilíaca, aquí estamos viendo un trozo de la arteria femoral, de la femoral profundo, y esto es una reconstrucción volumétrica en la que vemos tridimensionalmente la estructura ósea y las estructuras vasculares. Esto a nosotros nos da mucha información. Bueno, pues en esta exploración lo que se ve es un útero con una marcada distensión de la cavidad endometrial que está ocupado por material de densidad heterogénea con áreas de hiperdensa en relación con sangrado en distintos estadios evolutivos, ¿vale? A esto, que es lo que vemos sin contraste, le administramos contraste y lo que vemos es que hay una extravasación de contraste intravenoso. O sea, el contraste se nos está saliendo de los vasos. ¿Eso qué es? Una hemorragia activa. Para nosotros, para los radiólogos intervencionistas, es muy importante porque hay muchas veces que se informa hemorragia activa. A nosotros es muy importante que nos digan hemorragia activa arterial, porque es sobre la que podemos actuar. Una hemorragia
activa venosa, no tenemos la misma capacidad de respuesta, porque nosotros lo que cerramos son arterias, no venas. ¿De acuerdo? Y entonces, con esta situación en la que nos dicen que hay que en la fase arterial hay un sangrado, que en la fase venosa, en la fase tardía, en la fase portal, ese sangrado, lo que vemos es que el contraste sigue saliendo, va aumentando, nos está hablando de que hay un débito importante. Pues entonces, en esas circunstancias, lo que hacemos es llevar la paciente a nuestra sala, a nuestro quirófano y vamos a ver. Lo que vemos es la arteria uterina, esta es la arteria uterina derecha, que vemos un manchurrón, ¿de acuerdo? Yo muchas veces a mis residentes les digo, las arterias van de grande a chica. Si hacemos una arteriografía y vemos que una arteria va de grande a chica a grande, tenemos un problema. Y efectivamente, en este caso, tenemos una arteria que va de grande primero a chica y luego a manchurrón. Tenemos un extravasado de contraste que lo que nos está diciendo es que se está fugando. Ahí inyectamos nuestro gel FOA y provocamos esto, una oclusión de la arteria uterina. ¿La veis? Que no sigue y no se dibuja eso. Primero lo hacemos en un lado y luego lo hacemos en el otro lado, que igual vemos ese manchurrón de contraste. En estático lo veis ahí. Y después de la embolización se consigue la oclusión de esa arteria uterina. Esta paciente, que había necesitado hasta 8 concentrados de hematía, 5 días después de la embolización estaba de alta. ¿Y qué pasó el lunes? El lunes estábamos en estas circunstancias. Nos llaman por teléfono y nos dicen que hay una hemorragia, que hay una paciente que hemodinámicamente se está inestabilizando y que no tenemos tiempo para hacer el escáner. ¿Qué hicimos? La trajimos directamente a la sala, hicimos lo mismo, nos metimos en la arteria uterina derecha, la arteria uterina izquierda, se hizo la embolización y la paciente, pues gracias a Dios, también ha ido evolucionando de forma adecuada. ¿Qué complicaciones tenemos? Porque en todo lo, como dicen, el que cuece y amasa, de todo le pasa, ¿no? Pues nosotros también tenemos complicaciones, pero gracias a Dios tenemos una tasa de complicaciones inferior al 4% y una tasa de complicaciones que normalmente son complicaciones leves. De las complicaciones mayores que son infrecuentes, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de estas infrecuentes? Pues la endometritis, la necrosis isquémica meniometral, la necrosis uterina o vaginal, sobre todo en aquellas embolizaciones que no son selectivas. ¿De acuerdo? Y las complicaciones menores, que son las más frecuentes, el más frecuente es lo que nosotros llamamos el síndrome post-embolización, que puede aparecer en cualquier tipo de embolización. Embolización de varicoceles, embolizaciones uterinas, embolizaciones por hemorragia gástrica, por cualquier cosa, que son fiebre transitoria, leucocitosis y dolor abdominal. ¿Vale? También podemos tener menstruaciones alteradas, disecciones de la arteria uterina, isquemias transitorias del glúteo o los pies, en función de dónde embolizamos. Si embolizamos la arteria ilíaca interna global, pues pillamos la glútea y le puede doler el culo. O sea, sí, y los hematomas en la zona de punción, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una coagulopatía. Y no solo podemos ofrecer la embolización como tratamiento de la hemorragia posparto, que sería una de las principales indicaciones. Si nosotros, desde radiología intervencionista, también tenemos otras opciones preventivas en pacientes que pueden cursar con una hemorragia posparto, como en la placenta ácreta, que son las oclusiones de ambas ilíacas internas con balones, de que nosotros lo que hacemos es colocar de forma preventiva balones de angioplastia en las dos arterias ilíacas internas, que en el caso de que en la cirugía haya una hemorragia, se pueden hinchar para intentar minimizar ese sangrado y que ayude al cirujano
pues a tener éxito tanto en el parto como en el tratamiento si hay que hacer una histerectomía o cualquier otra cosa. Nosotros en el hospital hemos tenido 3 casos en el que en dos pacientes se han colocado balones de oclusión y no ha sido necesario más. El último hace, no sé si un mes y medio, que durante el procedimiento, o sea, durante la intervención se hincharon los balones, pero no nos queda claro a nadie si surte efecto o no. Pero yo creo que, bueno, que ayuda a lo mejor a quitar miedo, ¿no? Y a que todos estemos un poco más tranquilos. Y sí, en una paciente se hizo una colocación de los balones y luego se hizo una posterior embolización. Que la verdad que la mujer no sangró y luego creo que al mes se hizo una histerectomía porque se infectó y tal, pero también esa histerectomía al mes fue más factible que en el momento que tenía el acretismo, que por lo visto era como una especie de tumor. Y nada, hasta aquí os cuento. Tengo unas conclusiones, ¿vale? Aunque creo que son un poco repetidas, ¿no? La hiperplasia, digo yo. La hemorragia posparto es prevalente y una causa frecuente de morbimortalidad materna. El tratamiento endovascular es seguro, es mínimamente invasivo cuando las medidas conservadoras fallan y debería formar parte del cuidado integral de la paciente obstétrica. Lo que hemos hablado del tratamiento multidisciplinar, nosotros también os decimos que estamos ahí para que contéis con nosotros en esos tratamientos multidisciplinares. El tratamiento endovascular consiste en la embolización de la arteria uterina, siendo más frecuente el uso de materiales reabsorbibles con el objetivo de reducir la presión de perfusión. Tiene una tasa de eficacia casi del 100% y puede ser repetida en caso de resangrado, que eso también es una cosa importante. Y listo.